Ay, es la hora de dejar las cosas como estaban. Otro día más, 7 de la mañana, me voy para la estación de tren. Ayer me dormí tardísimo y es ese día que te levantas y dices... Qué palo ahora tener que ir a la estación. Ya he llegado a la estación, faltan como 20 minutos para que salga el tren. Esta estación la vas a ver seguro si vienes de aquí, porque he pasado varias veces ya por delante. Bastante gigante. Pues aquí estamos ya en la estación. Ha sido fácil encontrar la plataforma. Llevo un cinnamon roll de dudosa calidad. Tengo una hora hasta Sigulda y voy a ver el Castillico. Hace mucho frío, está lloviendo, pero bueno, espero que ahí no haga tan mal tiempo en Sigulda. Tardo una horita más o menos. A ver qué tal está este tren. Tremendo trenecito. Muy bacano. ¿Qué pasa? Ya he llegado aquí a Sigulda con este magnífico tren que habéis visto. Un tren antiquísimo, pero muy bonito, con mucho encanto. Hostia, que me mato. Para situarnos un poco, Sigulda está en el Parque Natural de Gauja, o Gauja, no sé exactamente cómo se pronuncia, que es el parque más grande de aquí de Letonia. Son 1000 kilómetros cuadrados y esto tiene pues pistas de esquí, pura vegetación, montaña, tiene un teleférico guapísimo aquí que no puedo subir porque tengo bastante vértigo, aparte que hoy no tengo tiempo. Y hay pues para hacer muchas excursiones. Lo ideal aquí es alquilar un coche, pegarse aquí una semana o el tiempo que haga falta. Bueno, Gauja se llama porque es el río más largo que hay aquí, que tiene unos 500 kilómetros y empieza en Cesis, que es la ciudad donde voy a ir luego, y desemboca en el mar Báltico. Entonces, la idea es hoy ver el castillo de Sigulda, que es un castillo medieval, y es básicamente todo el parque natural y sobresaliendo unos castillos. Ahora os dejo unas imágenes aquí para que os hagáis un poquito una idea. Entonces, he ido a la oficina de turismo, me ha dicho el bus que tengo que coger y tengo unos 45 minutos 50 para ver el castillo. A ver si me da tiempo. Entonces, la idea es volver con el único bus que hay a esta hora, porque el otro ya es pasado el mediodía, venir aquí rápido, coger el tren, ir a la siguiente estación para coger un bus para ir al búnker soviético, que tengo que estar allí a las 2, con el único bus que hay de ida hacia ahí durante la mañana. Así que voy a ver si me da tiempo a todo. Ya he llegado, 10 minutillos en bus. Lo que es el castillo propiamente es esta parte. Yo ahora estoy aquí, en la entrada, aquí en el medio. Es bastante grande la zona. La putada que solo tengo una hora y solo podré ver esto. Bueno, hay una parte con esculturas dedicadas a la música folclórica de aquí. Hay pues los restos de la primera villa. El castillo data del 1214, se hizo. Luego aquí hay la iglesia más antigua de madera de todo el país. Y bueno, en general forma parte del parque natural también, así que hay diferentes senderos por los que puedes visitar la naturaleza. La verdad que el paraje es impresionante, ¿eh? Y que haga este día me gusta. Pero bueno, esto es un sitio para venir en verano, como he dicho antes, y pillar un coche y recorrerlo todo. La Suiza de los Bálticos le llaman, porque también hay pistas de esquí, que no lo he dicho antes. Y hay el deporte ese... No sé exactamente cómo se llama, que te metes en un trineo y pasas por esos tubos. Ahora lo pondré aquí debajo cómo se llama porque no me acuerdo. Así que bueno, estaría guay venir en otra época. Buah, tengo bastante vértigo, por lo general. O sea, creo que lo máximo que puedo subir es un piso 20. Y he empezado a subir a esta torre pensándome, bueno, me voy a parar en la mitad que hay como un balcón. Y ya veía yo que subía mucho y cuando me da cuenta estaba arriba ya. Y bueno, más o menos, pero joder, ya sabes, la cabeza a veces juega malas pasadas. Y aunque no sea muy alto, ha habido un momento que cuando me asomo la primera vez casi me bajo, corriendo. Pero fuerza, fuerza.
son las ventajas de venir fuera de temporada y sobre todo entrar a los sitios a primera hora, porque normalmente los tours y demás siempre, pocas veces van a primera hora. Siempre llegan a las 10, a las 11. Bueno, depende del país y de la atracción, ¿no? Bueno, de lo que se quiera visitar. Pero generalmente, a primera hora, la mejor opción. Bueno, andar por aquí no es tontería, ¿eh? No veas. Está un poco resbaladizo. Hay una leyenda aquí en Turaida que se llama la Rosa de Turaida. De hecho, esto es la lápida de la señora Rosa, bueno, la jovenzuela. Es una chica que a principios de 1600, en una de las guerras que había aquí por esta zona, encontraron a una niña medio muerta, sus padres habían muerto. Entonces el secretario del castillo la cogió como si fuera su hija. La niña se empezó a hacer mayor, luego se volvió una chica muy bella, un pibón, y se enamoró del jardinero del castillo. Entonces, en secreto quedaban en unas cuevas aquí alrededor para desatar sus pasiones y esas cosas. Un día recibió una carta de él, cuando ya estaban comprometidos, de que la esperaba en la cueva de siempre. Cuando llegó a la cueva no era él, sino que era un soldado que la había engañado. El soldado lo que quería era violarla. Entonces ella le dijo: si me dejas ir te daré un pañuelo mágico que protege a todo aquel que lo lleva. El soldado no se lo creía el soldado, obviamente al principio, y ella dijo: mira, para que hagas la prueba lo probarás conmigo. Se puso el pañuelo y le dijo: dame con la espada. ¿Qué pasó? Que prefirió morir antes que ser violada. Así que el soldado le metió con la espada y se la cargó. Y aquí la tenemos. Y aquí el memorial a la pobre Rosa. Pobre Rosita. En general el castillo muy bien. Me hubiera gustado tener un poquito más de tiempo, pero voy muy apurado con el tema de los buses. Sale un bus ahora a las 11 de aquí que me lleva a la estación otra vez, y el siguiente ya era demasiado tarde y perdería el tren. Así que para allá que voy, a ver si doy un poco una vuelta por aquí por Sigulda, 40 minutillos que me quedan antes que salga el tren. Me he pedido este pastel de manzana que lleva merengue por encima. Está impresionante. Le he preguntado a la mujer si los hacía ella y me ha dicho que sí. Bueno, empiezan los problemas. Me he bajado en Ligadne, que me pensaba que era una estación, pero bueno, veo que es un apeadero. Encima lo que es la estación propiamente está cerrada. Estoy mirando alrededor, no hay absolutamente nada. Son las 12:20 y hasta la 1:15 no sale un supuesto autobús que creo que está ahí, según el Maps. Pero es que he mirado algún sitio alrededor y no hay nada, ni cafeterías, ni nada. Y encima la estación está de los huevos cerrada. Así que hace mucho frío, la lluvia que no me gusta nada. Hola otra vez. Estoy en casa editando el vídeo y por si no os acordabais, porque hace rato que no lo decía, me estaba dirigiendo a un búnker soviético secreto que hay en la montaña. En la población más cercana es Ligadne, pero desde ahí está a unos cuantos kilómetros y se tiene que llegar en un transporte público. Entonces estaba un poco complicado porque las conexiones son muy limitadas y lógicamente era un búnker secreto, está apartado en medio de la montaña. Entonces hacía un frío del carajo y no sé si iba a morir congelado esperando. Así que no sé, me voy a esperar aquí 3/4 de hora a morirme de frío y poco más, porque en el Maps no veo nada. A ver cómo... Espero por Dios que salga ese autobús, que me lleve ahí y luego a ver cómo vuelvo de ahí, porque tampoco hay bus. Espero que alguien más haga el tour y a ver si me pueden acercar a algún sitio, porque tengo que llegar hasta Cesis y hasta las 8 de la noche no hay ningún tren y hasta las 8 no me voy a esperar, obviamente. Bueno, no sé si el Maps me está troleando o qué, pero el único bus que sale me pone que es por aquí. Que sigue andando, 15 minutos y encontraré una carretera y ahí estará el bus. Pero es que no hay nada. Más que unas casicas por aquí. Pero bueno, sigo. Qué p*** lo de la lluvia.